Buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que veas este taller virtual de More Latinoamérica. Nosotros siempre felices de conectar con ustedes a través de estos espacios de crecimiento y de capacitación que creamos para ustedes. Me presento, soy Raiza Castillo, coordinadora de capacitación, presidenta y fundadora de More Latinoamérica, pero siempre también me gusta presentarme como madre, esposa, amiga y ingeniera industrial de titulación. El tema de hoy es de la colaboración a la cooperación, un valor y una estrategia muy importante para el desarrollo profesional. Parte de las informaciones que veremos hoy es su definición, sus diferencias, su importancia en el ámbito social y también profesional. Estos talleres, como les comentábamos al inicio, vienen también gracias al apoyo y colaboración a través de Adopen SFL, CCME, ATME RD, Make2 Hate2, Afromujer y también el Bolivian Foundation. De nuestra invitada especial es María Moreno, profesora universitaria, doctora en educación y miembro de MOR Latinoamérica. MOR Latinoamérica, como tenemos algunas personas que no nos conocen, somos una ONG educativa registrada en los Estados Unidos que opera el 95% de manera virtual con capacitación que apoya y promueve el desarrollo integral y la equidad de las personas con especial notoriedad en Hispanoamérica. Nuestros certificados también pueden ser utilizados para esta información curricular que utilizamos en capacitación realizada. Nuestras siglas significan M de Mindfulness, O de Oportunidades, R de Resiliencia y E de Equidad. Parte de nuestra misión y objetivo es que lo aprendido en cada proceso de capacitación con nosotros puedas multiplicarlo, compartiendo y agregándole valor a las personas. Pueden encontrarnos en las diferentes redes sociales y plataformas digitales como @morlatinoamérica, sobre todo en Instagram y Facebook, y nuestra página web www.more2020.org. Aquí mostramos lo que sería el certificado de participación. Como ustedes saben, trabajamos de manera gratuita en estos talleres virtuales. Sin embargo, si deseas no solamente adquirir tu certificado, sino ser parte del cambio, apoyando a través de una donación que también sirve ese pago del certificado por un valor de $5,99 o su equivalente en su moneda local. Solamente deben acceder a este enlace que estaremos compartiendo de la parte de la mitad de este conversatorio en nuestro chat de Zoom para las personas interesadas que quieran obtener su certificado de participación. Así que ya damos la bienvenida formal a nuestra invitada. María, ya la plataforma es toda tuya. Voy a dejar de compartir para que puedas subir la información. Gracias a todos. Vale, Raiza, muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas desde los diferentes países que se conectan el día de hoy. Eh, Como siempre, muy grato acompañar los procesos de More Latinoamérica, que han sido unos espacios muy bonitos. Y pues hoy la invitación es hablar un poco del tema de la colaboración a la cooperación para el desarrollo profesional. En este sentido, pues hemos organizado una pequeña charla. Como bien lo dijo Raiza, eh, ha sido mi tema recurrente de investigación, no solamente en la formación doctoral, sino también como parte de mi proceso como profesora universitaria desde hace ya de 20 años que estoy en diferentes universidades y apoyando diferentes procesos de formación, tanto formal como no formal, en Colombia y pues compartiendo también experiencias internacionales. Bueno, para contarles un poco,
la charla del día de hoy eh, es poder revisar por qué el planteamiento fundamental es ir más allá de la colaboración y a partir de ello poder comprender esa reflexión profunda en la que yo he venido trabajando, igualmente sobre por qué cooperar, ¿cierto? A veces la palabra cooperar queda como metida en un tema diferente frente a lo que es la colaboración. Poder revisar también lo que es esa convivencia social y ética, parte de nuestro desarrollo profesional, siempre está ligado al relacionamiento con los otros y poder tener unas conclusiones frente a esta temática. Solamente para iniciar, quisiera que de manera general podamos reflexionar frente a lo que es eh, la cooperación. Y quisiera que lo hicieran de manera individual, cuáles son esas principales diferencias entre colaborar y cooperar. Y que esto nos lleve a pensarnos por qué es importante cooperar en nuestro desarrollo profesional. Y muchas veces también esto nos lleva a pensarnos que hay una limitación específica en cómo nos relacionamos socialmente. Entonces, de esa manera quisiera que cada uno se piense el por qué hay un límite en términos de cooperación y colaboración. Ok, con base en eso, pues en esa reflexión que ustedes hagan, pues voy a contarles un poco desde esa mirada profunda y desde mi propia experiencia lo que ha significado pasar de pensarse el relacionamiento social con otras personas hacia la cooperación, más que un proceso de colaboración. Cuando hablamos de esto, pues básicamente cooperar tiene que ver con todo un sentido sociocultural y de esta manera la cooperación pues facilita la potencialización de la interacción con otros y la interdependencia positiva. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de interrelacionarnos con otros, pues básicamente es generar ese apoyo entre unos y otros, pero además de eso, reconocernos como individuos, reconocer que el otro es un individuo desde su subjetividad, que tiene unas características propias, tiene unas necesidades propias, y eso no hace que nadie, absolutamente nadie, sea mejor a otro. Al contrario, lo que nos demuestra es que hay una otredad, que hay un otro que tiene unas condiciones, unas características propias y de esta manera puedo empezar a interrelacionarme con el otro. Cuando hablamos de interdependencia positiva y sobre todo en escenarios de desarrollo profesional, lo que se busca es conocer al otro. Y eso es la parte que más nos cuesta cuando estamos en estos procesos de interconexión. Y reconocer que la otra persona eh, tiene además de eso una vida personal, unas tendencias, una identidad, que todo esto hace que esa persona se relacione con nosotros desde sus propias historias, desde su propia realidad. Entonces, cuando hablamos de cooperar, básicamente el planteamiento es decir que estamos en una fase superior a la colaboración. Dado aquello, porque cuando colaboramos con alguien muchas veces lo hacemos, pero no pensamos en esa otra persona desde su ser, desde su historia, sino que solamente estamos colaborando y de ahí para allá pues no nos importa más si tiene alguna necesidad o alguna falencia con la cual podamos realmente generar esa interacción. Entonces, para cooperar, nacen cosas muy importantes. Y lo dijo Raiza y es, hoy en día, amor, ya está haciendo actos presenciales, pero por eso es también bonito cuando estamos en estos espacios virtuales poder prender la cámara, porque cooperar nos lleva a poder mirarnos, saber quién es la otra persona, cuáles son sus características, cuáles son sus rasgos, para poder interactuar con ellos. Pero cuando estamos en un trabajo y cuando estamos en un grupo social, llámese profesionalmente o en una escuela o donde estemos interactuando con otras personas, si hay un objetivo en común,
cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con ese objetivo. Por ejemplo, con More Latinoamérica, las colaboradoras, las embajadoras, las fundadoras, cada una de nosotras y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de asumir o un taller o una actividad específica que hace que se sume en los procesos de MOR. Y esto básicamente a través de nuestras habilidades colaborativas. Las habilidades colaborativas son identificar para qué somos buenos, para qué realmente tenemos la posibilidad de interactuar con otros, porque no todos debemos saber de todo, pero de alguna manera, cuando yo identifico que Raiza, que Andrea, que Pavel tiene unas habilidades específicas, pues me lleva a saber que esa persona me complementa en ciertas cosas que yo no tengo. Y esto genera procesamiento grupal. Es una de las cosas que realmente se encuentran de forma muy linda en la cooperación, porque ahí básicamente, cuando estamos hablando de cooperar, estamos generando proceso de cognición, de conocimiento, no solamente conocimiento frente a una temática, sino conocimiento del otro, conocimiento de la otra persona, que pues, principalmente nos va a llevar a hacer procesos de cohesión social, pero además de eso, algo muy importante, procesos socioemocionales. Y esos procesos socioemocionales van básicamente a reconocer nuestras propias emociones para poder interactuar en escenarios éticos y responsables con el grupo y con las personas que nos acompañan. Entonces, cuando hablamos de cooperar, básicamente estamos hablando de un nivel más alto que colaborar, porque hay unos principios rectores en la cooperación y básicamente los principios rectores de la cooperación son primero la solidaridad, ser solidarios con el otro. De esta manera, ser solidarios de pronto nos lleva a ser un poco no solamente altruistas y es ayudar específicamente en términos monetarios, sino poder ponernos en el escenario del otro para realmente saber qué está ocurriendo. Antes de iniciar la charla, estábamos hablando con Raiza lo que está ocurriendo, por ejemplo, en España, la provincia de Valencia, hoy en medio del caos de la naturaleza y todo lo que está sucediendo en términos ambientales. Eso nos lleva a pensarnos también el hecho de que en algún momento necesitamos ser solidarios, pero también la solidaridad tiene que ver con reconocer esas necesidades del otro. Muchas veces ayudamos sin ni siquiera pensarnos si esa persona lo necesita y esa ayuda probablemente puede terminar frustrando, generando una controversia a nivel grupal. Por el otro lado está el respeto por la diferencia, esa inclusión de la cual hablamos hoy en el mundo en general, y es reconocer y reconocernos desde la diferencia entre personas, entre seres humanos, pero además de eso, saber que cada uno de nosotros tiene una identidad que nos lleva a reconocer que hay una heterogeneidad general en el mundo y que no todos tenemos que ser iguales. Entonces, los tiempos de cada uno de nosotros son perfectos, no podemos estar generando procesos de compararnos con otras personas, sino que vivamos nuestros propios tiempos y eso hace que la realidad del mundo sea desde una perspectiva completamente heterogénea. Claro, estamos en un mundo donde hay unas asimetrías, donde hay unas diferencias, donde hay unas diferencias sociales en términos del sistema, pero eso representa también para nosotros un reto de poder aportar responsablemente para con las otras personas y hacer un proceso de construcción social desde un procesamiento grupal. De esta manera, pues la cooperación va muy ligada al tema de la ética igualmente, y la ética vista como una de esas perspectivas de la sociedad donde también nos responsabilizamos de lo que hacemos y damos la posibilidad de crear un escenario donde las personas también se sientan seguras y puedan ser ellos mismos para el desarrollo social. Entonces, cooperar es esa posibilidad también de ser empáticos con el otro y estar en una actitud de interactuar con otros. En la vida profesional encontramos escenarios o personas muchas veces que están bajo unas condiciones que probablemente van a hacer que su actitud
eh, genere ciertos aspectos de algunos roces sociales, pero siempre debemos pensar que las personas no reaccionan en contra de nosotros, no tomar personal las actitudes de las otras personas, porque los procesos son internos y cada uno de nosotros pues tiene unas condiciones, un medio que hace que hayan esas reacciones frente a los otros. Y esto además nos lleva a pensarnos cómo queremos construir nuestras relaciones. Y básicamente las relaciones se construyen a través del respeto para con el otro, desde su subjetividad, pero también desde la diferencia, siempre pensando que somos diferentes, no solamente físicamente, emocionalmente, sino somos diferentes como pensamos, como actuamos, como nos relacionamos, y esto hace que las relaciones sociales sean muchísimo más llevaderas y muchísimo más em, responsables por cada uno de nosotros. Eh, Desde una perspectiva cultural, la cooperación tiene algo y es que hay culturas donde el desarrollo propio de nosotros determina también muchas veces cómo nos relacionamos porque son nuestros propios procesos. Entonces, dónde hemos crecido geográficamente, dónde nacimos, dónde nos desarrollamos personal y profesionalmente, pues habla mucho también de cómo nosotros nos relacionamos con el otro. Dewey básicamente dice que nosotros aprendemos a ser ciudadanos en la manera en que proyectamos procesos comunes con nuestros compañeros, ya sean con nuestros compañeros en los diferentes círculos concéntricos, la escuela, la universidad, nuestros puestos de trabajo. Y lo que hace que la cooperación sea realmente un eje central de la sociedad es cómo resolvemos en conjunto problemáticas específicas a las cuales nos enfrentamos en nuestras vidas eh, a diario. Entonces, ese espíritu nuevamente tiene que tener algo muy importante y es ese respeto, pero también un respeto para con los tiempos de las personas. Como les decía, cada uno de nosotros está viviendo un momento determinado, cada uno de nosotros tiene unas condiciones específicas de evolución, ¿cierto? Que permiten generar estos procesos de interacción, pero además de eso, nuestro desarrollo social y cultural pues nos da también la necesidad de revisar cómo fue nuestro proceso de infancia, adolescencia y cómo esto de alguna manera representa lo que somos hoy en día. Hay culturas, y lo podemos ver desde un poco de la teoría Hall. Hall habla de que cada cultura tiene unas características. Claro, no podemos generalizar ni decir que todos los colombianos son de cierta manera o todos los mexicanos son de cierta manera y así sucesivamente, pero sí hay culturas que permiten la cooperación y permiten que el compartir genere un desarrollo y una evolución social, mientras que hay otras culturas muy claras que lo que llevan es a que los procesos se den básicamente desde la competencia. Esto pues nos lleva a pensarnos cómo estamos nosotros en América Latina frente a esto, qué tipo de cultura tiene nuestro país, qué tipo de cultura tiene nuestra región, si realmente hemos estado en un proceso de competición para nuestro desarrollo individual o si nuestro desarrollo ha estado involucrado en procesos de cooperación. Entonces, desde una perspectiva de pronto muy francesa, sí, de Merrier, Merrier habla de la cooperación como una herramienta social. Y esa herramienta social básicamente lo que nos dice es que es la posibilidad de generar técnicas de trabajo grupal, pero también enriquecer los procesos de solidaridad. Esa solidaridad que nos representa probablemente, como les decía, puede que no represente dinero específicamente, pero sí solidarizarnos y ayudarle a las personas. Voy a poner un ejemplo claro frente a esto. Cuando estamos ingresando a nuestro edificio, y por ejemplo aquí en mi edificio la puerta tiene un brazo de esos metálicos y es supremamente pesado, y si alguien viene muy cargado, pues no va a poder estar con las cosas que traiga y teniendo la puerta. Pero si es de mi
relacionamiento, por mucho afán que lleve, me respiro un poco, tomo aire, le sostengo la puerta a la persona, esa persona ingresa, toma el ascensor, se va a su apartamento. Ya hice un proceso solidario este día. Y la solidaridad tiene que ver con eso, con esos pequeños detalles a diario que hacemos para poder mejorar y cooperar con otros, sin mirar quién es y de esa manera generar realmente una interacción social. Entonces, desde esta perspectiva y bajo esta mirada, hablamos que la cooperación tiene un componente muy social, pero además de eso, comprende cuáles son esos escenarios para aprender a resolver las problemáticas en los contextos grupales o en los contextos profesionales. De esta manera, pues básicamente, cuando hablamos de cooperar, pues básicamente estamos diciendo que se le añade ese componente no solamente de solidaridad, sino de reconocer desde nuestra propia generosidad que podemos aportar en un proceso grupal, aportarle al otro en un proceso grupal. Entonces, citando un poco a Maturana, que es uno de los teóricos latinoamericanos que me gusta muchísimo, educar se constituye en un proceso en el cual el niño o el adulto conviven con los otros en un marco de transformación espontánea. De esta manera podemos vivir progresivamente y congruentemente con el otro para generar procesos de convivencia. Es así como cuando estamos hablando de cooperar, los procesos deben ser co-constructivos. Cada uno de nosotros aporta desde esas habilidades sociales y desde esas habilidades blandas que tenemos y también desde las habilidades duras, porque a veces creemos que no podemos generar eh, interacción desde las habilidades duras, pero claro, se hace necesario en un equipo de trabajo la persona que tiene la capacidad de negociación, pero también la persona que tiene la capacidad de generar matemáticamente una proyección, una perspectiva para la organización en la que estamos, pero nos complementamos porque todos de esa manera aportamos. De esta manera, pues creamos procesos de cooperación desde la diferencia, desde la inclusión, desde la generosidad, pero sobre todo integrando los grupos de manera congruente. De manera congruente en el sentido de que todos, absolutamente todos, tenemos la posibilidad de aportar, la posibilidad de generar espacios de co-construcción en equipo, interactuando, socializando, aprendiendo juntos, tomando decisiones en conjunto y no desde una perspectiva netamente individual. Aquí, pues básicamente quiero hablarles que hay unos elementos importantes para cooperar. Lo primero tiene que ver con esa construcción cooperativa de los procesos. La construcción cooperativa de los procesos va más allá de cuando estamos en un escenario jerárquico donde hay un jefe y hay unas personas debajo de ese jefe. Este escenario es un poco más circular, donde las decisiones se toman más en conjunto, donde nuevamente, siendo muy redundante, todos aportamos desde nuestras propias condiciones, comunicamos, esto en la cooperación es fundamental, tiene que haber una comunicación efectiva, eficiente y de calidad, porque la interacción debe ser significativa. Cuando la interacción no es significativa, es muy difícil cooperar. Terminamos colaborando, generando un proceso de división de tareas, pero no cooperando. Entonces, cuando realmente hay una interacción significativa, porque conozco a la otra persona, porque sé que la otra persona, el día de hoy, por ejemplo, en Colombia, hoy es el día de los niños, entonces los que tienen hijos querrán salir más temprano de la oficina para poder ir con los niños a un centro comercial, a un lugar a recoger dulces. Y si yo como equipo de trabajo no reconozco eso porque no tengo hijos, porque soy una familia unipersonal de una sola persona, entonces no genero una interacción significativa para las personas que están en mi ambiente laboral y que necesitan tener el día de hoy en la tarde para que los niños puedan vivir este día como
lo vivimos también todos los que vivimos en un pueblo y pudimos salir a recoger dulces. Entonces, esa interacción debe ser significativa para que las tareas y la elaboración de las tareas grupales realmente sean colaborativas. Entonces, digamos que la colaboración es un componente de la cooperación. Por el otro lado, tiene que ver también con la construcción de los diferentes componentes que tiene la cooperación. En este sentido, hablamos que la cooperación tiene algo y es que primero debemos tener conocimiento, ¿cierto? Ya sea de la organización donde trabajamos o la tarea específica que tenemos que hacer, debe haber un conocimiento de esto. También buscar cuáles son nuestras herramientas de gestión del tiempo para que en el momento en que nos pongamos en escena a trabajar, pues tengamos esas herramientas para comunicarnos, para generar un procesamiento de regulación social, sabiendo que mi responsabilidad individual hace parte de la responsabilidad colectiva. Si yo no entrego parte de la tarea, pues el colectivo no va a poder entregar la tarea general. Un informe que haya que hacer sobre las ventas de la semana. Y cada uno de nosotros tenía un diferente cliente, pues cada uno de nosotros tiene que entregar el informe del cliente para poder generar el informe general. Entonces tenemos que saber cómo nos regulamos socialmente para poder decir y fortalecer esas habilidades sociales. En este sentido, pues llegamos a lo que es la convivencia social. Y aquí hay unos componentes muy importantes, como lo dice Maturana. Lo primero es saber cuáles son esas emociones decisivas en la convivencia humana, que son básicamente dos cosas muy importantes. Una, el lenguaje, cómo nos comunicamos, cómo realmente resolvemos problemáticas en ese ambiente social en el que estamos, sea profesionalmente, en la escuela o con las personas que nos relacionamos, y el entorno en el cual estamos. De esta manera, cada individuo, cada persona tiene algo muy interesante y es que nosotros somos sujetos individuales y tenemos algo que se llama nuestra subjetividad. Cada uno de nosotros habla, y aquí en Colombia tenemos un dicho que probablemente no sé si haya en otras partes de América Latina, y es que cada quien cuenta cómo le fue en el baile. Cada uno de nosotros solamente puede responder por sus propios procesos, por sus procesos internos. De esta manera, lo que generamos es que nos relacionamos desde esas subjetividades y a eso le llamamos relacionamiento de intersubjetividades. Entonces, la realidad de Raiza, ¿cierto? Que está en otra parte del continente, frente a la realidad de María Carolina, que está en Bogotá, es la realidad de cada una de ellas. Pero en el momento en que se interconectan, ya sea por estas plataformas virtuales o espero verte pronto en tu tierra, vamos a generar una relación desde nuestras subjetividades y de esa manera generamos una interacción para el desarrollo de nuestro entorno. De esta manera también algo muy importante es siempre, siempre recabar en que todos los seres humanos somos autónomos. Y la autonomía me lleva a revisar que tengo que tener un respeto por la autonomía del otro y por la individualidad del otro. Cada uno se constituye en relación a ese proceso individual. La individuación de cada uno de nosotros está dada por nuestra identidad, por nuestro entorno y por nuestra historia nuevamente. Entonces, ¿qué nos lleva a hablar de convivencia cooperativa? Pasamos de la cooperación y ya entendemos por qué la cooperación es un nivel más alto al colaborar. También revisamos cuáles son esos diferentes elementos que se necesitan para la gestión de la convivencia social, pero ¿cómo generamos convivencia cooperativa? Lo primero que hay que decir, y también lo dice Maturana, es que la competencia no es sana y esa competencia no es sana porque la competencia sana no existe. Cuando le dicen a uno, es que es una competencia sana, la competencia sana no existe. Realmente el competir nos lleva a pensarnos un poco la teoría darwiniana de cuál es la especie que sobrevive, la más fuerte, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de seres humanos, pues no podemos estar en una competencia
porque finalmente alguien va a terminar fracturándose, alguien va a terminar generando un espacio donde se va a romper. La convivencia no es sana. La competencia es un fenómeno de la cultura. Y nuevamente les digo eso que les dije anteriormente. Hay culturas que tienen sus fundamentos y sus principios en la cooperación, pero hay otras culturas que han fundamentado su desarrollo en la competencia. No vamos aquí a poner ejemplos, pero yo creo que ustedes tienen muy claras en las culturas que están un estado, una región, una provincia específicamente que se vea ese fenómeno de la competencia. La competencia no es humana, la competencia es cultural, o sea, esto es un constructo social que nos han llevado a meternos en la cabeza. No constituye tampoco un tema biológico, ¿cierto? Porque biológicamente estamos para cooperar con otros. Voy a poner un ejemplo. Hace muchísimos siglos atrás, las mujeres se ayudaban entre ellas para que la niña a la cual le llegaba la menarquia pudiera saber qué le estaba ocurriendo. ¿Y esto cómo se hacía? Se sentaban las abuelas, se sentaban todas las mujeres alrededor de ella a contarle historias. Esto hace que ese proceso fuera un proceso muy lindo, fuera un proceso muy acompañado, pero fuera un proceso cooperativo, en conjunto, en sororidad. Entonces, el fenómeno humano que nos ha llevado a generar la competencia, pues básicamente ha sido algo que no hemos negociado como seres humanos, sino que a partir de muchos procesos culturales, de muchos procesos históricos, nos han llevado a enfrentarnos como humanidad, como seres humanos y como personas. Entonces, ¿por qué hablar de racionalidad versus emoción? Ok, muchas veces la racionalidad humana lo que hace es que desvaloriza las emociones y estamos en un mundo socialmente y pues lo vemos muchas veces donde a los hombres se les prohíbe llorar, las mujeres en algunas sociedades parecieran ser el sexo débil, a pesar de que la mujer es la que pare los hijos, la mujer trabaja, la mujer se desarrolla en muchos ámbitos de la vida profesional, laboral, familiar, lo que sea. Y ese sistema nos ha llevado a castrar nuestras emociones. Y ahí también, cuando pasa eso, pasamos de ese ámbito de cooperar con los otros a competir con nosotros, porque no tenemos la capacidad de ver que biológicamente las emociones hacen parte de nuestras realidades, hacen parte de esas disposiciones corporales y que además de eso las necesitamos para sobrevivir, las necesitamos para podernos co-construir como seres humanos. Entonces, yo necesito de la tristeza, yo necesito conocer también el coraje, saber qué me da coraje para poder decir, ok, con coraje no puedo hablar con las personas porque finalmente voy a terminar diciendo cosas de las cuales me puedo arrepentir, ¿sí? Y también necesito vivir cada una de las emociones para poder saber cómo y qué posibilidades tengo a la hora de interrelacionarme con otros. Entonces, desde toda esta perspectiva, las emociones son un lenguaje importante. Las emociones hacen parte del lenguaje de la convivencia, son parte del proceso de la convivencia. Nuestras emociones son parte decisiva para la convivencia humana. Entonces las emociones son otro elemento fundamental para cooperar. Claro que sí, son un elemento decisivo a la hora de cooperar. El lenguaje y las emociones nos hacen ser seres humanos, ¿cierto? Pero además de eso, el lenguaje es algo muy importante porque es este sistema simbólico que hemos construido para poder relacionarnos con los otros, ¿cierto? Entonces, eh, siglos atrás había jeroglíficos, después las cartas, las bellas cartas que hacíamos, los telegramas, y hoy en día no chateamos, nos enviamos emoticones y el lenguaje sigue siendo el mismo.
Lo que pasa es que va cambiando, pero el lenguaje tiene que ver básicamente con la coordinación de la acción. Entonces, si yo sé comunicarme efectivamente, puedo generar mayores niveles de coordinación, de cooperación, de acción, para que en consecuencia podamos resolver acciones en conjunto, en grupo, que es pues la invitación al trabajo grupal, lo que traemos hoy acá. Ya casi voy cerrando, creo que ya el tiempo se me va cerrando. Entonces, sin emociones no hay acción humana. Eso creo que nos queda supremamente claro. Lo fundamental es saber que las emociones también construyen los procesos sociales y de esta manera podemos argumentar que las actividades cooperativas se realizan cuando no tenemos argumentos racionales, sino que sabemos y trabajamos con la emoción del otro, ¿cierto? La racionalidad es importante, pero no nos podemos quedar solamente en nuestros temas racionales. Y voy cerrando con el tema de la ética. La ética, ¿por qué es tan importante para el motor de la convivencia y para la cooperación? La ética es básicamente un fundamento importante debido a que no es un fundamento racional, es un fundamento emocional y tiene que ver básicamente cómo convivimos y cómo nos relacionamos desde las historias individuales, cada uno de nosotros y desde nuestra propia naturaleza. Es un ámbito donde realmente aprendemos a respetar al otro, a convivir con el otro, pero desde saber que es un ser único y tiene sus propias subjetividades. Esto nos hace este cuadro, pues básicamente es para contarles un poquito lo que hago y es hablar un poco de la heterogeneidad, de esa posibilidad de no solamente educar desde la ética, ya sea en la escuela, lo que sea, pero también hablamos que la educación ética debe seguir con nosotros en la vida profesional, porque cuando actuamos desde la ética, generamos reglas de convivencia tanto individuales como grupales, el respeto para con todos. La corrupción creo que es uno de los temas transversales en América Latina. Y esto tiene que ver con que no aprendemos y no enseñamos a respetar los procesos individuales de cada uno de nosotros y saber que eso tiene un efecto grupal, ya sea en nuestro grupo de trabajo, en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra región. Y esto es una cadena. Lo que hacemos en chiquito se va generando a lo largo de la vida. La educación ética o trabajar la ética desde una perspectiva individual nos lleva al proceso de solidaridad, donde la parte social sigue siendo importante y ahí nuevamente revisar nuestras habilidades sociales, nuestras competencias, qué capacidad tenemos de respetar al otro desde la gran diferencia que existe. El solo hecho de otra persona ya es otro ser humano. Eso nos lleva a poder revisar si estamos trabajando desde la emocionalidad para que haya inclusión. Inclusión desde una interacción promotora, desde las destrezas, habilidades que cada uno de nosotros tiene, porque todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos habilidades, todos. Hay gente que es perfecta para pintar, otra para redactar, otra para dar información. Todos, absolutamente todos tenemos habilidades y a veces pasan los grupos de trabajo que le ponemos tareas a personas que tienen una gran habilidad creativa y no sabemos que tiene esa habilidad creativa y los ponemos a hacer cosas técnicas y esa persona termina frustrada, termina cometiendo cosas pues que en este momento no lo voy a tomar, pero tiene que ver con nuestra salud mental. Entonces, la inteligencia también es social y emocional. Si no es social o emocional, no es inteligencia. Nosotros todos tenemos inteligencias, todos, y no hay una sola manera de ser inteligentes. Hay gente que es maravillosa con la inteligencia musical y que tiene una posibilidad y un desarrollo fenomenal en términos musicales. Entonces voy cerrando. Nuevamente, cuando hablamos de cooperar, es una fase superior a colaborar. De esta manera, siempre estamos hablando de una interacción bajo los principios y los criterios específicos de la inclusión, la solidaridad, el compromiso por
lo individual, pero también por lo colectivo. Siempre debo pensar que cualquier acción que yo haga en lo micro y en lo macro me va a tomar y me va a llevar a tener unas consecuencias igualmente en lo micro y en lo macro. Lo digo, siempre es de adentro hacia afuera. Lo que yo realicé a nivel personal va a verse repercutido en mi primer círculo concéntrico, que es mi familia, en mi grupo social, en mi ambiente laboral, en mi ciudad, en mi país y así sucesivamente. De esta manera, lo que podemos es generar procesos importantes de interacción, regulación, siempre saber que cualquier tipo de relacionamiento con otros debe tener un proceso cognitivo. Yo puedo ser una persona muy inteligente, manejo las matemáticas, tengo una habilidad dura supremamente importante para las matemáticas, pero si no tengo capacidad de interacción y de relacionamiento con los otros, mis habilidades sociales se están viendo disminuidas. Entonces, siempre tengo que estar en constante proceso de saber que lo cognitivo, ese conocimiento, siempre va a estar ahí. Y por el otro lado, que todo lo que yo haga va a estar en proceso de co-construcción social. Nuevamente, voy a decir otra cosa, un ejemplo. Si yo boto la basura en la calle, pues probablemente esa basura se vaya a una alcantarilla. Y mañana u hoy, como está lloviendo acá en Bogotá, esa basura se va a devolver, va a taponar la calle, va a generar inundaciones y una cosa pequeña que yo hice va a terminar generando una reacción en masa, una reacción muchísimo más grande y una consecuencia muchísimo más grande porque estoy afectando mi ecosistema, el medio ambiente y la ciudad donde estoy. Desde esa perspectiva, yo cierro con estas palabras de Wayne Dyer, básicamente, que me parecen fantásticas, y es que el amor es cooperación, más no competencia, y es la fuerza detrás de la voluntad del universo. Si ustedes ven, cualquier ecosistema están en cooperación mutua. Un policultivo donde se encuentran plantas, em, plantas medicinales, pueden ayudar a que esas otras plantas tengan unas mejores condiciones. Entonces, realmente la capacidad de cooperar con otros, la capacidad de reconocernos desde nuestra individualidad, pero saber que esta individualidad siempre va a estar en interrelación con otros, hace que la co-construcción social sea una de las cosas más maravillosas para nuestro entorno, desde el círculo más pequeño, que es nuestra familia, hasta el círculo más grande, que es este planeta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María. Ya, todo excelente, buenísima tu tema, tu conversatorio. Creo que debe haber algunas preguntas, así que he estado aprovechando también y escribiendo aquí en el chat y he compartido también lo que son los links de nosotros de More Latinoamérica. Si tienen alguna pregunta, me encantó y creo que ha sido de mucha reflexión, sobre todo cuando mencionaba que cada acto individual tiene repercusión colectiva y eso es 100% real que debemos todos, nosotros los seres humanos, tener muy pendiente y ser más consciente de ese impacto que podemos tener con lo que hacemos. Voy a ver aquí, creo que hay un comentario. Aquí nos comparte Pavel, lo voy a leer. Me queda claro estos principios cooperativos, cómo buscar aplicarlos más allá del aula de cuatro paredes. Por ejemplo, en entornos de educación a distancia, en línea, con herramientas como las redes sociales, foros, en plataformas, etcétera. Así es. Muchas gracias, Pavel. Ya tengo una preguntita por aquí, María Carolina, y es sobre todo a nivel empresarial. ¿Cómo podemos impregnar el sentido de cooperación en los equipos de trabajo, sobre todo con tanta competencia? Es una pregunta hermosa y maravillosa. Yo creo que lo más importante y lo primero es saber que el liderazgo social es fundamental. Cuando yo tengo un equipo de trabajo
y empiezo con un liderazgo social, o sea que lo primero que hago es conocer con quiénes estoy. Voy a poner un ejemplo. Hoy llegué a liderar este grupo y entonces, en vez de pedirle a Pavel, a Erika, a Raiza, a Andrea, que me cuenten qué hacen en la empresa, nos vamos a reunir hoy a que me cuenten quiénes son, como seres humanos y como personas. Esto hace que lo primero es que en un escenario laboral casi siempre estamos con una armadura, ¿cierto? Y queriendo tener unos resultados ya, pero no conocemos con quiénes trabajamos y más cuando llegan líderes nuevos, no son capaces de sentarse a preguntarle a la otra persona eh, quién es más allá de la formación profesional. ¿Qué, qué, qué son esas cosas que le agradan en la vida? ¿Cierto? ¿Tienes familia? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tienes esposo? ¿Tienes esposa? ¿Tienes compañero? ¿Tienes compañera? Eso es fundamental porque yo ya sé que si estoy con personas que el 90% de mi oficina son personas que están en familia, pues yo no voy a querer quitarle el tiempo de sus familias después del horario laboral. Y empiezo a trabajar desde el liderazgo social. Empiezo a trabajar desde saber nuevamente algo que decía y es cuáles son esas habilidades que cada uno tiene. Entonces, probablemente estemos en un escenario donde haya cosas muy técnicas, ¿cierto? Porque además de eso, la empresa tiene normas, y con normas, ISO no sé cuántas y certificaciones de todo tipo, pero muchas veces terminamos dándole el trabajo técnico a personas que tienen capacidades mucho más creativas. Entonces, cuando yo empiezo a conocer cuáles son las habilidades reales de mi equipo, tengo la capacidad de tener primero un equipo más comprometido, segundo, un equipo que además de eso va a aportar y no castro las posibilidades de generar realmente ambientes y entornos de interacción social donde todos vayamos a aportar. Y eso hace, es difícil, yo sé, es difícil. También las personas que hemos estado en escenarios donde la competencia es lo que nos dicen, ¿cierto? Entonces, ¿quién vende más? ¿Quién tiene más? ¿Quién trae más clientes? ¿Quién, cierto? Pero sí, primero, conocemos con quiénes estamos, con qué equipo contamos, cuáles son esas personas y cuáles son las disposiciones. Probablemente las cargas laborales se van a dar también por habilidades y por las capacidades que cada uno tenga. Entonces, creo que es un compromiso también por parte de los liderazgos y no creo en un solo liderazgo, creo que todos tenemos liderazgo y nos hace también ver que un buen líder tiene la posibilidad de ver en sus pares los otros liderazgos que hay y de esa manera co-construir desde un liderazgo social y cooperativo. Buenísimo, María. Aquí ya hay unas preguntas muy relacionadas con todo este proceso, porque cuando ya ibas respondiendo también está este asunto de la productividad empresarial, y entonces ahí viene ese tema de que chocamos con esa realidad, de cómo puedo implementar al 100% ese liderazgo social, o bien sea que yo no sea la dueña, ¿verdad? Pongamos ese ejemplo, y que sea solamente también una colaboradora, en este caso tal vez de mandos medios, y no tenga esa libertad de poder tomar esa acción de qué tipo de liderazgo utilizar. Aquí voy a leer otra preguntita. ¿Cómo puedo lograr cumplir con los tiempos de entrega de mi equipo sin verme en la necesidad de exigir y afectar la integridad de este? Bueno, yo siempre creo que lo importante también tiene que ver con algo que en su momento Claudia no está acá, o si está Claudia, no está Claudia. Claudia Jones habla y es cuando uno encuentra el propósito de vida real, ¿cierto? Cuando uno sabe que el trabajo no es trabajo, sino que realmente es su pasión, se convierte en la posibilidad de tener unos grupos de trabajo bastante comprometidos. Claro, nuevamente, en el escenario empresarial, donde la competencia es tan fuerte, donde realmente la competencia hace que las realidades de las personas sean diferentes, esto realmente altera
el trabajo colaborativo. Ahí terminamos haciendo y generando, por eso hablaba que la gestión de tiempos en la cooperación es fundamental. La gestión de tiempos, de saber que hay unos tiempos determinados, claro, porque tenemos que entregar unas tareas, tenemos que entregar unos resultados, tenemos que entregar unas cosas, pero cuando yo genero esa gestión de tiempos, que se puede ver también un cronograma claro, un cronograma que no solamente lo revise el día de los resultados, sino que nos podamos encontrar para saber en qué procesos vamos, eso también me hace ver cómo los elementos de la cooperación, que uno de esos es la gestión de tiempos, ¿cierto? Y las responsabilidades individuales para aportar a las responsabilidades colectivas, tener claros esos diferentes componentes y esos diferentes elementos. Entonces, igualmente, claro, también pasa mucha gente que está en el área comercial y se frustra porque probablemente no es su pasión, pero creo que eso también lo empieza a identificar un buen líder. El liderazgo es fundamental. Cuando yo tengo la capacidad de reconocer que la persona que está ahí no está satisfecha, pues hagamos algo, llamémosla. ¿Qué está pasando? Algo le está pasando a esa persona y algo está generando mella emocionalmente. Por eso hablaba de la convivencia y las emociones como parte fundamental de estos procesos. Algo está generando en esa persona que le está probablemente desgastando más tiempo por estar pensando en algún conflicto, ya sea personal, familiar, hasta personal, físico, biológico, que no lo está dando. Lo voy a poner en la realidad de las mujeres. Las mujeres tenemos unos ciclos de vida muy importantes. Nosotras llegamos a cierta edad donde entramos en la perimenopausia. En ese proceso de la perimenopausia uno está identificando nuevas cosas que le están pasando, no solamente emocionalmente, sino biológicamente. Muchas personas que están en los rangos de edades, que están en esa perimenopausia, tienen algo y es que nuestro cuerpo está en un ritmo tan diferente que no vamos a rendir de la misma manera. Pero si un líder tiene la capacidad de reconocer que, yo qué sé, de las 10 mujeres con las que trabaja, 5 están en el proceso de la perimenopausia, carajo, siéntese a hablar con ellas y pregúnteles cómo están, porque están en un proceso nuevo. Entonces, el liderazgo es fundamental para saber en qué momento de la vida, biológicamente, emocionalmente está la persona, pero como yo conozco también sus realidades, tengo la posibilidad de hacerlo. Entonces creo que eso es importante, o sea, generar eh, líderes comprometidos, no solamente con los resultados de la compañía, sino líderes comprometidos con su equipo, con la gente, con los seres humanos, eso hace que los resultados también cambien. Buenísimo, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Mariaca. También tenemos aquí otra preguntita de Andrea. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos que enfrenta la cooperación? Ok, bueno, los desafíos son muchísimos, André. Los desafíos, el primero y sobre todo uno de los más grandes, siempre lo he dicho, es reconocer que la solidaridad es fundamental. Y nuevamente la solidaridad, casi siempre todo el mundo habla de solidaridad y piensa en dinero. Nuevamente lo digo, no es el dinero, es el hacer diario, o sea, una pequeña diferencia el día de hoy. Voy a decir algo. Hoy estaba lloviendo en Bogotá, probablemente, bueno, no me pasó, pero si voy por la calle y veo que va alguien, le pregunto si le puedo acompañar porque llevo la sombrilla y probablemente esa persona no lleva un paraguas. Le puedo hacer la vida sencilla y linda y sacarle una sonrisa a esa persona. Los retos son muchísimos, pero nuevamente tiene que ver básicamente con los elementos. Uno, siempre pensar en que la construcción de los procesos son cooperativos. Por el otro lado, que la comunicación siempre debe ser asertiva y de calidad. Muchas veces damos instrucciones y nos pasa, yo no sé, aquí en Colombia pasa mucho que compramos algo, no leemos la instrucción, armamos yo qué sé, la nevera y nos sobraron partes. Porque nunca leemos la instrucción. Ahí vienen las instrucciones, o sea, y no somos capaces de leer. Y tiene que ver con eso también. Muchas veces no generamos interacción de calidad
o significativa entre los grupos y eso hace que realmente cuando vamos a hacer esas elaboraciones colaborativas de los procesos y las actividades, pues terminen siendo fracturadas, porque dividimos las tareas y creemos que ya la parte que tenga que hacer Raiza, pues lo hace ella y después ensamblamos lo que haya que ensamblar, el informe, el resultado, la propuesta y cuando nos damos cuenta, eso quedó como una colcha de retazos. Cada quien hizo su parte y eso quedó, Dios mío, Raiza lo escribió bajo una mirada muy de su país y yo lo escribí bajo un lenguaje muy colombiano y cuando vamos a ensamblar eso, pues no se entiende. Entonces, siempre debemos revisar esos procesos para que el resultado final realmente tenga lo que necesitamos, un compromiso de todos. Y nuevamente, los componentes de la cooperación son fundamentales y son otros de los retos. La gestión de tiempos, nuevamente, no todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de tiempos. Hay personas, yo soy muy noctámbula, entonces yo en la noche soy más productiva que en el día. Entonces, hay personas que se levantan muy temprano y son más productivas en la mañana. ¿Qué hacemos cuando pasa eso? ¿Cómo vamos a gestionar los tiempos para que el resultado final se pueda generar? ¿Cuáles van a ser nuestras herramientas de comunicación? Probablemente las herramientas de comunicación, ¿cierto? A algunas personas les gusta mucho el WhatsApp, pero en términos laborales el WhatsApp termina siendo muy impersonal porque también si estamos en una empresa certificada necesitamos toda la trazabilidad, ¿verdad? Tenemos que revisar en qué tipo de organización estamos para poder escoger las mejores herramientas de comunicación y que realmente den soporte a los procesos que estemos haciendo. La regulación socialmente compartida. Uno probablemente a veces toma decisiones de poner una reunión, yo qué sé, a decir algo, una reunión el 25 de noviembre a las 8 de la noche y el 90% de las personas están en Estados Unidos. Yo qué sé, ese día cayó Acción de Gracias. Pues nadie va a ir. Entonces tengo que saber también regular los procesos y saber cómo esa regulación social es importante, en dónde estamos parados, qué tipo de personas son. Hoy, ¿cierto? Hoy me escribió muchas amigas, pero hoy es el Día de los Niños y les dije, sí, hoy es el Día de los Niños aquí en Colombia, pero no en todo el continente. Entonces, después verán la presentación. Y por el otro lado, tiene que ver con el fortalecimiento de las habilidades sociales, donde todos los seres humanos las tenemos, todos tenemos habilidades sociales, pero cada uno de nosotros tiene habilidades diferentes. Hay personas que les cuesta hablar en público, pues a esa persona yo no la voy a poner a hacer un proceso de oratoria porque le cuesta hablar en público. Probablemente sea mejor para escribir, entonces que nos ayude a redactar. Otro quisiera hablar en inglés, pero no puede. Entonces ponemos a la que tenga la mejor habilidad en términos de lenguaje y poder empezar a rescatar eso. Cada uno de nosotros, no todo el mundo tiene que saberse de todo. Aquí en Colombia también decimos, no todo el mundo tiene que ser Don Ramón, el del Chavo del Ocho, que se las sabe todas. No, todos y cada uno de nosotros tiene habilidades diferentes y hay que identificar en qué soy bueno y también ser coherente con la responsabilidad colectiva y decir desde mi individualidad, yo no soy bueno para eso, no me ponga a hacer eso porque no lo voy a hacer bien. A mí me pasa con las cosas técnicas, yo tengo que llenar todos los días formatos, yo voy a cometer un error en algún momento porque mi cerebro es complejo y no tiene capacidad técnica para hacer ese tipo de cosas, pero yo tengo que decirlo o si no voy a terminar cometiendo errores y llevando al equipo a un resultado no esperado porque no lo dije. Ay, no, es que es el trabajo. Pues dígalo. No tiene la competencia, no tiene la capacidad, pues dígalo, porque también tener la posibilidad de decir yo no soy bueno para eso, también es humano y también hace parte de decir en este proceso cooperativo, si me ponen a hacer eso, el resultado final pues no va a ser el esperado. Muchísimas gracias. Me quedo con esa última reflexión o esa respuesta que compartiste aquí. Buenísimo. Así que muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todas las personas que se conectaron. Si tienen una última pregunta, sería este momento de escribirle algún comentario. Pavel alzó la mano.
Ah, ok, sí. No, creo que está el Ah, emoticón de aplauso, sí. Zoom todos los días está más competitivo también y está trayendo cosas nuevas aquí en su plataforma. Así que felices de tenerte. Gracias a todos por estar aquí.